Lo que estás viendo en pantalla es al depredador más grande no solo de la historia de la televisión británica, sino probablemente de cualquier otra cadena de televisión a nivel mundial, entrevistando ni más ni menos que a una de sus víctimas, todo ante la ingenua mirada de miles de espectadores. ¿Qué tal, conejos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos al Conejo Bizarro. Lo que verás hoy te va a dejar más pálido que las nalguitas de Michael Jackson. Pero antes no olvides que si te gustaría que investigue y relate alguna historia de tu interés, puedes recomendármelo en esta página de por acá. Ahora sí, apaguen las luces y prepárense porque esto se va a poner muy bizarro. Vamos. Te presento a Jimmy Savile, un monstruo nacido en 1926 en Leeds, Inglaterra, una ciudad grande e industrial que había sido fuertemente marcada por la posguerra. Allí Jimmy creció en el seno de una familia humilde, siendo el séptimo de 7 hijos y teniendo además una necesidad muy grande de atención. Terminó desarrollando aquella personalidad bizarra y excéntrica que lo caracterizaría por el resto de su vida, encontrando siempre maneras muy peculiares de lograr que la gente le echara un ojo. Se sabe que la falta de oportunidades lo arrastró a dejar la escuela y trabajar desde muy joven en minas de carbón, pero su extraña personalidad y su fascinación por la vida nocturna acabarían abriéndole paso hacia el estrellato. Y es que al ver la extravagante chispa de Jimmy Savile, el dueño de uno de los bares a los que él asistía con frecuencia le ofreció trabajo como animador. Jamás en la vida se había sentido tan cómodo en su propia piel. Le salía natural, lo disfrutaba, lo amaba. Las luces, la atención, el hecho de que todos comenzaran a reconocer su rostro. Había encontrado lo que quería hacer el resto de su vida. Fue así que al cabo de unos meses, Jimmy se convirtió en el disc jockey principal del club y el más querido también, perfeccionando poco a poco sus técnicas de manipulación y control de masas. Sus shows eran tan entretenidos que no le resultó nada difícil escalar al siguiente peldaño y llegar a la radio. Desde allí, su carisma lo catapultó a la televisión como uno de los prospectos más prometedores del momento. Y es que hay que reconocer que era todo un personaje. Sus frases peculiares y su estilo llamativo cautivaron a los televidentes cuando debutó en el programa Top of the Pops, un show musical que acabó marcando generaciones y que lo consagraría como un ícono nacional. Pero nadie sabía que acabarían dándole poder desmedido a un monstruo. Casi 10 años después, en el 75, cuando Jimmy Savile ya se había hecho de un hombre con mucho peso en la TV, lanzó el programa infantil Jim Will Fix It, un espacio en el que el buen Jimmy cumplía los deseos más profundos de los niños. Y aunque la premisa era inocente, acabaría siendo la fachada perfecta para que más bien fuera él quien cumpliera sus más oscuras y retorcidas perversiones. Savile cultivó minuciosamente una imagen de benefactor, recaudaba millones para hospitales, visitaba enfermos y se mostraba como un hombre fiel a sus causas nobles, incluso llegando a ser nombrado caballero por la reina Isabel II, además de que recibió condecoraciones del Vaticano. Tales distinciones reforzaron su aura de respetabilidad, dándole acceso privilegiado a instituciones médicas y educativas. Y es que ¿quién sospecharía de un hombre así? Jimmy vestía el perfecto disfraz para un depredador. Aunque se sabe actualmente que desde los años 60 hubo uno que otro incidente poco documentado y muy bien enmascarado, fue en esta etapa del programa Jim Will Fix It en la que el monstruo se desató verdaderamente. Savile aprovechaba su posición para acercarse a niños y adolescentes en hospitales, escuelas y sets de televisión. Su modus operandi era siempre el mismo: usar su fama como escudo, intimidar con su poder y aprovechar la vulnerabilidad de quienes confiaban en él. Lo más triste de todo esto es que, como te mencioné, muchas víctimas eran pacientes hospitalarios, chicos que formaban parte de su programa y a los que Jimmy se suponía que debía salvar. Pero como si la vida no los hubiera golpeado ya lo suficiente, debían soportar que este demonio de carismática sonrisa terminara de romper cualquier pequeño fragmento de inocencia que aún quedara dentro de ellos. La BBC, empresa para la que Jimmy trabajaba, ignoró absolutamente todas las denuncias internas, que no eran pocas, e incluso la policía recibió reportes que nunca llegaron a nada y terminaban
debajo del tapete. Su red de amistades con políticos, miembros de la realeza y figuras influyentes se había convertido en un gran muro que protegía su imagen. Es por eso que genera tanta impotencia e indignación ver el clip que estoy a punto de mostrarte. Pues Savile entrevista a su propia víctima ante los ojos de todo el mundo sin que nadie sea capaz de hacer nada al respecto. Mira. That is supposed to be me, Hans. What did I ever do to you that you would draw that picture of me? Everything. Super times for all. No danger about. In fact, let me tell you, if you don't work in a hospital, you really are missing something. In fact, you're missing everything. El número de víctimas confirmadas de esta bestia descarrilada superó los 400, con edades que iban desde niños pequeños hasta adultos en situación de fragilidad. A pesar de esto, en sus últimos años, Savile seguía siendo una figura pública apreciada por el país. Continuaba apareciendo en televisión, daba entrevistas y aún conservaba su imagen de benefactor y salvador, hasta que finalmente falleció en octubre de 2011 a los 84 años, después de haber vivido una larga y depravada vida sin enfrentar jamás un solo juicio. Savile fue enterrado con honores y durante un breve tiempo su legado permaneció intacto, hasta que un año más tarde todos sus pecados salieron a la luz, pues investigaciones periodísticas profundas revelaron testimonios de víctimas que habían sido enterrados o ignorados, documentos y evidencia que mostraba la magnitud de sus crímenes. La policía abrió investigaciones masivas y pronto se descubrió que Savile había cometido abusos en hospitales, escuelas y programas de televisión. El escándalo fue tan grande que se convirtió en uno de los peores casos de abuso institucional en la historia del Reino Unido. Documentales como Jimmy Savile, una historia de horror británica, muestran cómo la fama y el poder le dieron impunidad. El caso obligó al país a revisar sus protocolos de protección infantil y a cuestionar la responsabilidad de instituciones como la BBC y la NHS. Pero nada de esto borra el mal sabor de boca, pues ese monstruo hizo y deshizo como quiso, arruinando cientos de vidas en el proceso y sin recibir una mísera gota de justicia. Pero cuéntenme ustedes qué opinan de todo esto. Los voy a estar leyendo en la caja de comentarios. Eso fue todo. Si te gusta mi contenido, no olvides seguirme. Esta comunidad sigue creciendo y estoy cada vez más agradecido con ustedes por lo que hemos estado logrando. No olvides escuchar mi música que está lacrimógena. Les mando un abrazo enorme. Recuerden que los quiero un chorro y hasta la próxima.